Y nos vamos a comunicar una vez más, ¿no?, con la gente que sabe, que nos puede explicar un poco mejor si esta es una medida muy proselitista o tiene que ver realmente con ayudar al bolsillo de la gente y si es que va a repercutir realmente en mayor consumo y en mayor tranquilidad para los argentinos. Nos vamos a comunicar con David Miazzo, precisamente economista y titular de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, gracias por atendernos. Bueno, y arranco con el principio que recién usted escuchaba, ¿no? ¿Sirve esta medida? Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias. Y sí, la verdad que una medida como la actualización del piso de ganancias es una medida totalmente lógica y racional, que de hecho hasta debería hacerse de alguna manera más o menos automática, para que no sea tan usada políticamente por este gobierno y otros anteriores que con la excusa de la actualización se hace mucho ruido político alrededor, pero es una medida lógica y racional que es buen momento para que se tome. Lo mismo con la suba del salario real, del salario mínimo, es una medida también lógica, dado la rápida pérdida de poder adquisitivo que tienen los salarios, con una inflación que este año marcó el 51,4%. Y que sigue creciendo, ¿no? Porque lamentablemente hasta el más optimista no pensaba que iba a crecer esto, y desde el gobierno principalmente no pensaban que iba a haber tanta inflación y la que se viene hasta fin de año, ¿no? Sí, lamentablemente la inflación de este año era un poco inevitable después de un 2020 donde se emitieron 2 billones de pesos para poder solventar el gasto público, y eso genera que el peso pierda valor y la inflación de este año era prácticamente inevitable. Vamos a cerrar el año con cerca de algo más del 48%, y para el año 2022 tenemos un piso de estimación del 43% en el mejor de los casos. Así que es un tema que nos va a seguir afectando en un contexto donde la actividad económica no logra repuntar. Sí ha recuperado parte de lo perdido el año pasado, pero no logra crecer de manera genuina, y en un contexto donde la economía no crece, es muy difícil que los salarios recuperen poder adquisitivo, porque los salarios pueden recuperar poder adquisitivo en una economía que está funcionando, que está creciendo, que está generando empleo. De lo contrario, es muy difícil que eso pueda pasar, como vimos este año y como probablemente, lamentablemente, veamos el año que viene. David, dos temas importantes. Déficit fiscal, ¿cómo es para el país en este momento? Y la otra, ¿van a emitir moneda para poder solventar todos estos gastos y ayudas que el gobierno quiere dar repentinamente? Bueno, ahí me gustaría justamente con las medidas dividírtela en dos. Las dos que conversamos recién y que ustedes mostraron en placas son estas medidas que yo digo son racionales, son lógicas. Después, todavía no se han anunciado, pero se espera todo otro set de medidas, que justamente en lo que vos estás diciendo está la mayor cuestión. El gobierno va a salir a gastar plata que no tiene, porque estamos en una situación de déficit fiscal, entonces es plata que el Estado no tiene para salir a gastar, y que para poder gastarla la imprime. Y cuando uno imprime moneda, lo que hace es que esa moneda vale menos. Entonces cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo litro de nafta, el mismo kilo de carne, el mismo kilo de tomate o el mismo dólar. Entonces, lamentablemente, en la situación, por ahí se le dice de sábana corta, porque yo me tapo un poquito más arriba, pero me destapo los pies. Claro. En una situación como esta, el gobierno puede gastar y generar algún gasto extra, alguna ayuda extra, pero lamentablemente todo ese gasto extra redunda en mayor inflación y en que se deterioren los ingresos de todos quienes ganamos en pesos. Entonces, es algo que no puede generar una mejora genuina de la economía. Mejora la situación de algún grupo a quien le llega esa ayuda, pero al mismo proceso desmejora la situación de todos los asalariados, de los jubilados, a quienes sus ingresos le van a rendir menos por la propia inflación que ese proceso desata. Distinto sería, y cierro ahí, distinto sería que el gobierno genere más ayuda social ahorrando en algún otro lado. Eso no sería inflacionario. Claro. Hablando de este tema, ¿no?, de la inflación y del changómetro, ¿no?, de lo que medimos las familias cuando vamos al supermercado. Ustedes desde FADA se encargan de hacer estas encuestas y mediciones. ¿Cómo estamos en comparación con otros años?
Bueno, nosotros empezamos a hacer este changómetro que mostramos con 1.000 pesos lo que comprábamos de alimentos y bebidas. Sin ser economista hoy, digo que estamos en un desastre, David. Claro. ¿Perdón? Sin ser economista yo me adelanto y digo que estamos hechos un desastre. No sé ustedes qué opinan. Bueno, lamentablemente los argentinos hemos estado acostumbrados a convivir con la inflación. Mi abuela se acuerda, de hecho, de todos los billetes que yo tengo acá atrás que no se alcanzan a ver. Es verdad. El peso moneda nacional, el peso de ley, el peso argentino, el austral, son todas monedas que el país fue destruyendo justamente por no lograr preservar el valor, y tratando de buscar una nueva solución fuimos creando una moneda nueva y esa moneda nueva le empezamos a agregar ceros. Digamos, es este proceso de déficit, emisión, inflación, destrucción de la moneda que lamentablemente vivimos hace más de 50, 60, 70 años en el país. Y volviendo al changómetro que mencionaban recién, ahí lo que mostramos es que en diciembre del 17 lo que comprabas con 1.000 pesos, hoy necesitas más de 4.400 pesos para comprarlo. En algo menos de 4 años necesitas el cuádruple de plata para comprar exactamente lo mismo. Y la situación es que 2018, 2019, 2020, 2021, años recesivos, los salarios no fueron a este mismo ritmo, y esa es la pérdida de poder adquisitivo que todos sentimos, donde el salario real en este periodo cayó un 20%. Es decir, antes podíamos comprar 5 cosas, hoy podemos comprar 4 cosas. Podemos comprar 5 kilos de algo, hoy podemos comprar nada más que 4 con el mismo salario. David, una más que tiene que ver con, encima que estamos mal, que no nos entra dinero, que tenemos que salir a imprimir billetes para solventar y tranquilizar a los argentinos. Nos damos el lujo de ponerle este cepo a la carne, ¿no? A la venta, a la exportación de carne, que hemos perdido más de $1.000 millones de ingreso a nuestras arcas a nivel nacional. ¿Cómo se maneja esto, ustedes que están precisamente en el tema agropecuario? Bueno, justamente es un poco estos parches de corto plazo en un problema más grande, como pueden ser estas medidas que decíamos recién. Bueno, imprimimos para poner plata en el bolsillo de la gente, aunque eso después genere inflación y genere un problema más grande. Bueno, con la carne es más o menos similar. Venía subiendo el precio de la carne, sí, un poco por encima de lo que venía subiendo el resto de los precios. Entonces el gobierno, para tratar de tapar ese bache, dice, bueno, cerramos las exportaciones. ¿Qué pasa? Cuando uno cierra las exportaciones, obliga a que mucha carne que se exportaba quede en el mercado interno, e indefectiblemente el precio en el corto plazo termina bajando, como de hecho se vio. Terminó bajando un mes 0,7%, otro mes 2,6%, pero bueno, en un contexto inflacionario termina. Pero por lo menos no fue lo de los anuncios, porque cuando se anunció el cepo a la carne se decía que iba a bajar el precio del kilo de carne, y realmente eso no se pudo sentir en la góndola. Tal cual. Son estos niveles mínimos que, de nuevo, además van a durar 3-4 meses, porque después la suba de precios vuelve a afectar a la carne de nuevo. Y entonces no se logra ese efecto buscado realmente, la gente no lo siente en el bolsillo, y del otro lado perdemos entre 80 y 100 millones de dólares mensuales por exportaciones, y el efecto también en el empleo y en los ingresos de los trabajadores de la cadena cárnica. Empezó a haber suspensiones, despidos, reducciones horarias. Termina pasando esto, o sea, metemos en problema a una cadena más dentro de la economía y no solucionamos el tema, que en realidad el fondo estaba en otro lado, estaba en la inflación y todo lo que conversábamos recién. Bien, David, muy gracias. Claro, no se vale si querés... Todas malas, como conclusión. David, cada vez que hablamos con un economista nos quedamos así, con la cara larga, pero gracias por los datos tan concretos. Bueno, me estiro un minutito diciendo que, bueno, el argentino en este contexto malo, lamentablemente tenemos mucha historia de estar acostumbrados, y el argentino siempre termina buscando alternativas, deja de comprar un poco la carne más cara, reemplaza por cerdo y pollo para poder seguir tratando de consumir lo mismo, compra en el mayorista, aprovecha los días de oferta. Digamos, los consumidores empiezan a usar muchas estrategias para tratar de defender lo mejor posible lo que consumen. Así que bueno, a explotar al máximo todas esas estrategias para poder pasar estos años complicados. Y la creatividad. Gracias, David. Gracias, economista. Muchas gracias.